Bendiciones, nos hemos gozado en el Señor, esos cánticos, los hermanos, gloria a Jesús. Somos la iglesia Fuente de Poder en Katy, Texas, el pastor Nestalí y su esposa, esta servidora Naida Rivera. Y aquí estamos para hablarte del Señor, para hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? Y cumplir con esa encomienda que el Señor nos ha dado de llevar este evangelio, predicarlo a todo el mundo, hablar de las cosas lindas que el Señor hace en nuestra vida. Hemos tenido una semana victoriosa y pues estamos comenzando una semana nueva. Y pues quiero invitarles a que tome su asiento, se relaje un ratito y pues escuche la palabra que Dios tiene para su vida en esta tarde, que yo sé que va a ser de gran bendición. Comparta, invite a alguien, invite a un amigo, invite a un vecino, algún familiar que escuche esta palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde, ¿verdad, pastor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana y luego en la tarde vamos a estar predicando también la vida de los primeros cristianos. Aleluya, la importancia, gloria a Dios, de lo que Dios hizo por nosotros. Aleluya, para que usted pueda disfrutar de la vida, pueda ser una persona que esté en gracia delante de la presencia del Señor y que pueda entender cuán amplio, cuán grande, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. Amén. Amén. Los pastores Nestalí Rivera deseamos lo mejor para ti en este día, en este momento de prueba y de dolor, que puedan entender, aleluya, que Dios se sacrificó por ti para que tú pudieras vencer en tu vida, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú emprendas, gloria a Dios, para que puedas tener la paz que Cristo nos dejó. Amén. Amén. Así Amén. Que en este día vamos a estar estudiando el libro de Hechos de los primeros cristianos, para que podamos ver, aleluya, la importancia de Dios dirigir a una iglesia, porque Dios tuvo que dirigir los primeros cristianos. Aleluya, a pesar de que la Biblia habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, Dios tuvo que levantar un cuerpo con un propósito de salvarte. Amén. Fíjate que en los primeros cristianos, interesante, pastora, es que cuando leemos el libro de los Hechos, vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo, cómo los ángeles obraron, cómo el Espíritu Santo obró, cómo los primeros cristianos necesitaron visiones para entender la voluntad de Dios. Entonces, el tema que trato de llevar en este día es que usted pueda entender, aleluya, que todos somos importantes para Dios y que Dios tiene que revelarse a muchas personas y abrir los corazones para que ellos puedan entender, aleluya, que Dios está obrando, que Dios está actuando, que Dios no se detiene, que Dios no se cansa, que Dios sigue obrando día a día. Mientras usted y yo descansamos, dormimos, aleluya, Dios sigue trabajando. Sigue trabajando por ti y sigue trabajando por mí. Entonces, yo te invito para que en esta mañana te quedes aquí, ¿verdad? Le pongas un like si te gustó el mensaje, para así nosotros primeramente entender que estamos llegando a las personas, y sobre todo, aleluya, que podamos ver a aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia con Dios, aleluya, que puedan entender cuán grande es el amor de Dios. Amén. Aleluya, entender realmente lo que es el evangelio, aleluya, las buenas nuevas de salvación. Entonces, en esta mañana nosotros estamos en Katy, Texas, ¿verdad? En la iglesia de poder. Hoy estamos en nuestro hogar, aleluya, aquí con esta presentación tan bonita que ustedes están viendo, ¿verdad? A través de estos medios, lo que se llama, ¿verdad? La nueva tecnología. La tecnología digital. Aleluya. Nos ha tenido que poner a hacer tecnológico a los pastores, a las pastoras, ¿verdad? Hemos tenido que aprender de todo un poquito, gloria al nombre del Señor. Así que estamos a la vanguardia. Así que goces, hermano, y oremos al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, Señor, en este día estamos delante de tu presencia. Mira a los hermanos que ya están conectados, Señor, comunicándose en esta mañana, quizás algunos tomando el desayuno, quizás algunos, Dios mío, Señor, escuchando la palabra mientras preparan, Dios mío, Señor, en esta mañana lo que se va a realizar durante el día, Señor, en meditación, en oración, en comunión. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Yo te pido,
a tu glorioso Espíritu Santo que me guíe, Señor. Mi Dios, que esta palabra pueda calar en los corazones, que pueda llegar a alguna vida, Señor eterno, mi Dios, aleluya, que la necesite. Revélame, Dios mío, Señor, dame visión, dame palabra de sabiduría, amén, palabra, Dios mío, de entendimiento, de conocimiento. Permite, Dios mío, que tu palabra, aleluya, tu ley se cumpla en nuestros corazones. Padre, mira que te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, como escuchaste en la oración, la vida de los primeros cristianos es muy importante, porque Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. Entonces, en los libros históricos, pastora, usted puede ver lo que sucedió en el pasado, cómo comenzó la obra y cómo Dios comenzó a dirigir la iglesia. Recuérdense que hoy en día nosotros tenemos pleno conocimiento, aleluya, podemos conocer cómo obra en una manera un poquito diferente o más abierta, si es la palabra correcta, el Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. Pero en el principio no fue así. En el principio la gente fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito. Los apóstoles tenían que predicar un evangelio, una nueva de salvación, pero había un problema y estaba el tema doctrinal o de lo que ellos habían aprendido en su vida. Recuerden que ahora tenemos un grupo judío que se convierte al evangelio y va a traer unos cambios importantes para que las personas puedan conocer cuán grande es el amor de Dios. Pero ellos tuvieron que pasar por una escuelita del Espíritu Santo. Entonces esa escuelita está en el libro de Hechos de los Apóstoles, para que nosotros podamos entender y tener amor sobre las personas, y sobre todo los hermanos en Cristo con diferentes maneras de pensamiento. Nosotros tenemos que entender cuán grande es el amor de Dios. Sí, Señor, así es. Cuán grande es el amor de Dios. Entonces, el propósito mío, y esto queda grabado en mi corazón, en este día, que usted pueda entender, aleluya, cuán grande es el amor y cómo usted puede ayudar a otras personas, amén, a mantenerse firmes en la fe. Que la fe no disminuya, que la fe, por el contrario, aumente, crezca, ¿verdad? Entonces, vaya con nosotros a la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, y vaya conmigo al versículo, la experiencia de los primeros cristianos, que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, pastora. Entonces, lo que vamos a hacer es que la pastora va a leer un texto que le voy a indicar, y yo luego lo voy a estar explicando, y usted va anotando a la iglesia. Si usted tiene tiempo, le voy a dar tiempo ahí para que busque y anote, porque usted va a ver la importancia de nosotros tener conocimiento, sabiduría, fe, y ser lleno del Espíritu Santo. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento para que podamos predicar el evangelio, aleluya, como está establecido en la palabra y como el Señor quiere. Amén. Amén. Entonces, buscamos el versículo, capítulo 2, amén, y versículo 42. Vamos a pedirle a la pastora que lo lea del libro de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hacía la iglesia aquí? La iglesia perseveraba en ¿qué? Dice, en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la enseñanza que estaban aprendiendo. Pero los apóstoles necesitaban también dirección de Dios, porque ellos están enseñando un evangelio, y sobre todo se complica la situación cuando tienen que predicarle a los gentiles. Eso lo vamos a ver más adelante, gloria a Dios, en otros capítulos, la manera que se va a predicar a los gentiles, porque acuérdate que nosotros los gentiles para ese tiempo éramos los incircuncisos, ¿verdad? No teníamos derecho a la entrada al reino de los cielos, no teníamos derecho al pacto con Abraham, no teníamos derecho a las bendiciones, la circuncisión pues era limitada, ¿verdad? Entonces, cómo Dios se tiene que revelar utilizando ángeles, utilizando visiones, utilizando personas de sabiduría para poder llevar el evangelio y lograr alcanzar a los gentiles. Por lo tanto, aleluya, nosotros que somos gentiles tenemos que estar agradecidos de Dios, ¿verdad? Amén. Porque los judíos trataban de guardar la ley, ¿verdad?
y bien estrictos en lo que ellos hacían, pero nosotros hemos alcanzado la gracia, y lo verán ahorita en los textos, la gracia de Dios o el favor de Dios, aleluya, por la misericordia de Dios, por el amor de nosotros. Entonces, si nosotros podemos entender lo que se va a enseñar en el día de hoy, usted podrá ser un mejor cristiano. Usted pudiera quitar, y digo pudiera, ¿verdad? Porque hay que trabajar con nosotros, de nuestros corazones, aquellas cosas que nos hacen pensar diferente de los demás y nos llevan a una manera equivocada de no entender, aleluya, por quién Cristo murió. Porque el que murió por ti no fue el hombre, no fue el pastor, no fueron los apóstoles. Aleluya, el que murió por ti fue Cristo Jesús. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia, aleluya, de las visiones al principio. Vamos a continuar, léete el versículo 43, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En principio, ¿verdad? Dicen que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y cuando comenzaron a ver la manera que Dios comenzó a trabajar fue a través de los milagros. Los milagros, los judíos eran fieles creyentes de que cualquier persona que hacía milagros era de Dios. Esa era la manera, el pensamiento judío. Luego tenía el pensamiento, ¿verdad?, de los griegos. Los griegos tenían el pensamiento de la filosofía, que para poder alcanzar, ¿verdad?, el conocimiento pleno de Dios había que ser una persona muy sabia, muy filosófica. Amén. Pero los judíos, el pensamiento que tenían era que una persona que hacía milagros era de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando vieron señales y maravillas, ¿verdad?, tuvieron temor, ¿verdad?, y comenzaron a unirse cada uno de ellos, porque pensaban, ¿verdad?, que en aquel tiempo establecido estaba para llegar el reino de Dios. Amén. Así que el primer mensaje que hemos hablado del libro de los Hechos, capítulo 2, le estamos enseñando la unidad, la importancia de la unidad en el pueblo de Dios, ¿verdad, pastora? Así es. Segundo, la importancia, aleluya, de vivir en la obediencia en la fe. Amén. ¿Verdad? En esa unidad, en esa fe, aleluya. Y que nosotros podamos amarnos unos a otros en esa coinonía, en ese amor, en esa unidad, ¿verdad? Que es el vínculo de la paz, que, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahora vamos a entrar en otra sección. La primera parte es lo que Dios está comenzando a hacer en la Biblia, ¿verdad? Y luego vamos a entrar en la elección de los diáconos, de las personas, aleluya, que ellos necesitaban para trabajar y que la iglesia creciera. Entonces, estos detalles son bien importantes para nosotros conocer, sobre todo el pensamiento. Fíjate, digo el pensamiento porque muchas veces cuando leemos la palabra pudiéramos marginar a muchas personas, gloria a Dios, y entender la palabra desde un punto de vista sistemático, pero no es así. No todo es sistemático. Dios necesita de todo tipo de personas. Mientras yo estaba preparando aquí, me puse a pensar en muchas personas. Yo dije, Dios necesita de todo. De todo. Para Dios necesita de todo. Dios no Así podemos es. decir cómo va a operar, ni cómo va a obrar. Al contrario, la Biblia te refleja cómo Dios opera. Dios opera en su manera, en su tiempo, en su sabiduría, en su conocimiento. Utiliza gente de carácter, gente humilde, gente con genio. Dios utiliza de todo. Personas preparadas, personas no preparadas, personas. Ahora, en las primeras personas que la iglesia eligió, van a ver, aleluya, un dato muy importante que era necesario para que se pudiera predicar, llegar el evangelio a los gentiles, porque si no fuese así, los gentiles no hubiesen alcanzado el evangelio. Acuérdense que según las escrituras, para los judíos y para los fariseos y para las sectas religiosas, Jesucristo era controvertible. Sí. Le hacía la vida imposible. Para ellos Jesucristo no estaba bien, ¿verdad? Porque incumplía la ley, no guardaba la ley, hacía cosas, los discípulos hacían cosas que ellos no hacían, entonces creaba problemas. Entonces
ya ahí comienza la obra del Espíritu Santo a tratar de romper una religión y una mentalidad en las personas. Hoy en día para la iglesia todavía esto ha sido difícil, sobre todo aquellos que fuimos criados en el Evangelio desde pequeñitos y llevamos sobre más de 30 o 35 años en el Evangelio con una mentalidad, ¿verdad?, que nos enseñaron justa y buena, aleluya, pero que se limita a poder ampliar cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la elección de los apóstoles y luego de los diáconos, y luego entramos en las visiones y ángeles, y con esto vamos a terminar en esta mañana. Vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Si usted tiene la palabra del Señor, si alguna vida me está escuchando y entró ahí, que desea y escuche lo que el Señor tiene en este día para ti. Aleluya, palabras de vida eterna, gloria a Dios, aleluya. En el libro capítulo 6, gloria a Dios, léete el versículo 1, pastora. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Hasta ahí. Ya aquí vamos a ver el primer problema. Comienza a crecer la obra, y cuando comienza a crecer la obra, entonces las viudas de los griegos eran desatendidas porque no había la capacidad. Entonces era necesario ajustar, ¿verdad?, la manera de trabajar para que hubiera un crecimiento y se pudiera la iglesia ayudar a las viudas. Entonces a veces nosotros necesitamos ver la Biblia y estudiar la Biblia para que nos den ideas, porque en la Biblia están muchas ideas que no practicamos. No las practicamos quizás por el tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Pero son ideas que nos ayudan a nosotros poder entender, aleluya, los ministerios, sobre todo, la importancia de los ministerios. Y esta parte yo lo hablé en una ocasión anteriormente, la semana pasada, porque los ministerios tienen que entenderlo. Las personas que tienen ministerio tienen que entender la importancia de su ministerio y el propósito. Sobre todo, voy a añadir en el día de hoy el propósito de las visiones. Muchas personas andan viendo visiones por ahí y sin ningún propósito. Entonces, el propósito de que cuando, no tan solamente a través del Espíritu Santo Dios nos habla, sino que hubiera un momento en que, y esto no se habla mucho, y la iglesia no lo habla mucho por temor de que la gente pues se vayan a ver ángeles, a verlo y adorar otro evangelio, pero los ángeles son muy importantes, gloria a Dios, cuando se trata de defender al pueblo de Dios, sobre todo a los discípulos amados del Señor. Vamos a ver en la Escritura ángeles ministrando a favor de los discípulos. En otras palabras, no tan solamente Dios te dio una salvación, esta salvación que tú debes guardarla con temor y temblor, sino que hay ángeles a tu favor. Cuando tú haces las cosas, cuando tú te entregas, cuando tú amas al Señor y cuando tú buscas a hacer justicia, Él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, en el día de hoy, quiero que usted aprenda, y sigo insistiendo, y yo voy repitiendo, porque a mí me enseñaron, y la pastora a veces me pregunta, ¿por qué es repetitivo? ¿Verdad? Cuando usted repite, se puede quedar más, ¿verdad? Igual que cuando se da algo visual, se queda más. Entonces la repetición es continua. Por eso cuando usted me escucha a mí y repito, no es que se me olvidó, es que lo hago porque yo quiero grabar un mensaje en su corazón. Amén. La importancia de que usted sea salvo, que ese es el propósito principal de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yes. Pero para lograr el evangelio a toda la humanidad y hasta los gentiles y a personas que a veces muchos desprecian, el Señor tuvo que preparar a los apóstoles, a los discípulos, a los pastores, a los evangelistas, para que todos tuvieran un pensamiento en la fe para poder alcanzar esas vidas. Entonces nos vamos a gozar en estos minutitos porque vamos a ver cómo Dios obra. Vamos a leer, pastora, dice el versículo 6 del 12 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora sí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. Hasta ahí. Fíjense, hermano, la importancia de escoger. La iglesia va a crecer, comienzan a quejarse los griegos, los gentiles, y entonces tienen que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo hacen esa decisión? Trabajando a través de diáconos que tuvieran una mentalidad abierta. Una iglesia, si no tiene una mentalidad, con diáconos con una mentalidad abierta, el evangelio va a ser cuesta arriba, va a ser bien limitado y va a ser un problema. La mente tiene que ser abierta. Vamos a ver los requisitos que nos indicaban aquí, no tan solamente con los diáconos, sino que van a haber hombres evangelistas y otras personas que también tenían estas cualidades. Dice: buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, de buen testimonio, ¿verdad? De buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Entonces, es bien importante esa palabra, llenos del Espíritu Santo, y nuestra manera de pensar, y digo nuestra manera de pensar porque se enseñan ciertas teologías en diferentes congregaciones, y yo voy a hablar lo que se entiende en la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Habla de personas llenas del Espíritu Santo, y en unas ocasiones dice de fe, pero en otras ocasiones sustituye, ¿verdad?, la fe por la sabiduría, en otras la gracia, pero la llenura del Espíritu Santo está ahí. Entonces, nuestra manera de pensar es el concepto de que el Espíritu Santo, por ejemplo, nos bautiza. Hay una diferencia, en la manera de nosotros de pensar, hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Algunos otros, ¿verdad?, piensan que son elementos diferentes, ¿verdad? Que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo, pero nos vamos a basar en lo que entendemos en la palabra del Señor, porque son elementos o situaciones diferentes en la palabra del Señor, y vamos a ver lo que podemos sacar aquí, ¿verdad?, en lo que podamos estudiar. Respetamos, ¿verdad?, las otras maneras de pensamiento, pero nos gustaría tratar de ayudar a las personas, a motivarlas a que pudieran entender que esa llenura del Espíritu Santo viene con poder y viene con dones, viene con los dones espirituales para poder ayudar a la primera iglesia, con el propósito de poder alcanzar a los gentiles. Porque imagínate si la iglesia primera no tuviera poder y señales, cómo iban a acercarse a creer que aquel Cristo que habían crucificado había muerto y resucitado. Amén. Entonces tenía que haber algo sobrenatural. Entonces, por eso la Biblia en el libro de Hechos dice que recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, es importante para los que anhelan ministerio entender que el poder es algo que conlleva a un ministerio profundo, ¿verdad?, a un compromiso, y sobre todo a un compromiso que Dios exige. Entonces, y que cuesta, y que ahora vamos a ver en otro capítulo cómo el Señor habló del apóstol Pablo y de la importancia, ¿verdad?, que fuera útil en este evangelio. Entonces, pastora, ¿qué dice aquí? En el versículo 3 dice: buscad, hermanos, entre vosotros 7 varones de testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ahora el Señor, usted puede estudiar la palabra, hermano, vaya. Yo le recomiendo a mi iglesia que vaya al libro de los Hechos y busque donde habla lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y usted va encontrando que luego en los pasajes subsiguientes, como el texto como en el contexto, usted va a encontrar por qué el Espíritu Santo inspiró de esta manera. Amén. Entonces vamos a seguir aquí. Dice: y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. O sea, en otras palabras, necesitamos personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría. En aquel momento la sabiduría tiene una connotación, ¿verdad?, de conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Esteban, que es el primer ejemplo que nos da luego de terminar este capítulo, se presenta como una persona llena de sabiduría. Entonces, esa sabiduría tenía que ver con el conocimiento que él tenía, amén, de la ley y de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la Escritura? Porque estudiar la Escritura nos da sabiduría del conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Hechos es el libro histórico donde usted puede ver
aleluya, el desarrollo de Dios, cómo va trabajando con personas que, como el apóstol Pedro, que tiene una mentalidad sobre los incircuncisos, que tiene una mentalidad, como Dios antes de llevarlo a ellos tuvo que revelársele, cómo Dios tuvo que obrar a través de los ángeles, de visiones, cómo Dios tuvo que obrar para un proceso para llegar, ¿verdad?, a esta sana. Entonces, en la vida del evangelio es un proceso. Amén, así es. Es un proceso. No es agarrar esta escritura y comenzar a soltar por ahí fuerte y látigo y no, Así hermano, es. esto es un proceso en donde es tan importante que Dios, ¿verdad?, dice en el libro de Gálatas, se entregó a sí mismo, se despojó, pero a sí mismo, y bajó a la tierra a morir por ti. No deje que nadie, joven que me escucha, varón que me escucha, dama que me escucha, no deje que nadie te quite la fe en Dios. Amén, No deje que nada ni nadie te quite la fe en Dios. Amén. Aleluya, porque lo que hizo Dios por ti en la cruz del Calvario fue humillarse y mostrar que el amor de Él es más grande que cualquier otra situación en tu vida. Así que agárrate de la fe en Cristo Jesús. Amén, pastora. Amén, así es. ¿Tienes algo que comentar aquí? ¿Algo que añadir? Amén. Vive Jesús. El Señor, palabra tremenda, ¿verdad?, que el pastor nos está trayendo, y muy importante para nuestras vidas, para el desarrollo de nuestra iglesia, para el crecimiento de nuestra iglesia, para la formación, ¿verdad?, la importancia de nosotros tener conocimiento de la palabra del Señor, y específicamente en el libro de los Hechos, porque nos enseña, nos guía, ¿verdad? Como dijo el pastor ahorita, nos da la idea de cómo nosotros poder desarrollar un ministerio, de cómo nosotros desarrollar la iglesia, y que podamos entender la importancia de los ministerios y el desarrollar esos ministerios, ¿verdad? Así que esta palabra que se le está trayendo es una palabra para dar conocimiento, ¿verdad? El pastor tiene otras series, tiene otras partes, porque no se va a quedar aquí, él va a seguir hablando de este tema, y es importante que nosotros juntamente escudriñemos la palabra, no se quede con lo que el pastor está enseñándonos en este día, sino que usted vaya a la palabra, también escudriñe la palabra, para que pueda entender que la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y todos los beneficios, todo lo que trae estar lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. En esta primera sesión que estamos tocando en esta mañana, le vamos a estar hablando de la primera iglesia. Ya estamos a punto de terminar en esta mañana el tema, aleluya, de la dirección de la iglesia, cómo el Señor utilizó a los discípulos, cómo se reveló, cómo comenzó a crecer la iglesia, cómo el Señor empezó a seleccionar con un propósito personas con una capacidad y unos conocimientos, aleluya, pleno. Pero luego se pone más interesante. Esa es la parte que vamos a tocar en esta tarde, porque entramos en una manera en cuando usted va a ver a Dios obrar enviando ángeles. Hermano, esto está tremendo. Yo les digo una cosa, esto se pone tremendo. Aleluya. Porque y a mí, y siento la presencia bonita del Señor. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años predicando el evangelio, pero nunca me había percatado de la manera tan sincronizada, tan sistematizada, tan organizada de la palabra del Señor, del poder del Espíritu Santo. En la tarde usted va a ver, aleluya, gloria a Dios, no tan solamente el crecimiento de esa primera iglesia, sino cómo Dios tuvo que enviar ángeles, ¿verdad? Cómo Dios tuvo que dar visiones, que es la parte que no tocamos esta mañana, pero en la tarde lo vamos a tocar. Cómo Dios dio visiones, aleluya, gloria a Dios, para que los apóstoles pudieran acercarse a los gentiles. El propósito de la visión, y le voy a dar un la para que se quede ahí con el hambre, ¿verdad? Tremendo. El propósito de las visiones, para que ellos pudieran entender cómo alcanzar a los gentiles, cómo el Señor los iba a capacitar a decirle, óigame, esta gente que tú llamas inmundo, yo los lavé ya con la sangre. Aleluya. Estas personas que tú llamas, ¿verdad? Inmundos, aleluya, ya yo hice un trabajo, ya yo los limpié. Entonces, esa parte le faltaba a ellos. Ellos tenían el poder, ellos tenían la sabiduría, ellos guardaban la fe, que son los 3 puntos que estamos hablando ahora. Pero hermano, aleluya, cuán glorioso es la palabra del Señor, y siento la unción del Espíritu Santo, aleluya, en mi vida.
aleluya, no basta, hermano, con ser lleno del Espíritu Santo. Le digo, y lo vamos a probar, hermano, wow. Aleluya. Estas son palabras mayores. No basta con ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. No basta tan solamente con la obediencia en la fe, gloria a Dios, ni la sabiduría. Esos son factores importantes para nosotros alcanzar el alma, pero usted va a ver que el hombre es débil. Que el hombre llega el momento, y cuando hablo de debilidad estoy hablando, aleluya, por ejemplo, cuando Pedro estuvo en la cárcel, que estaba encarcelado, no podía hacer nada y tuvo que haber una intervención divina, ¿verdad? Y luego usted va a ver, gloria a Dios, como Dios, Jesús. Amén. Pero los voy a dejar ahí para que se quede y esta tarde a las 5 de la tarde se conecte con nosotros. Gloria a Jesús. Esto está bueno, buenísimo. Gloria al nombre del Señor. Le dijimos que iba a ser un pedacito ahora y después pues un pedacito en la tarde, y pues el pastor también va a seguir otras series, ¿verdad?, de este mismo tema, así que esperamos que se haya gozado, que se esté gozando en la palabra del Señor, y te invitamos a las 5 de la tarde. Nuevamente vamos a estar conectándonos, y vamos a dar esta segunda parte que yo sé que va a ser de gran bendición. Gloria a Jesús. Se siente una presencia hermosa. Amén. Se siente la presencia del Señor aquí donde estamos. Esperamos que tú también estés sintiendo esa presencia hermosa, que llegue a tu casa, que llegue a tu hogar, que llegue a tu vida, porque eso es lo que nosotros queremos, que a través de la palabra, que la palabra que es viva, la palabra que es eficaz, llegue a tu corazón, llegue a tu vida y transforme, restaure, edifique, te levante, te dé ánimo y te dé fuerza para que tú puedas seguir hacia adelante. A terminar esta sesión y vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a terminar, gloria a Dios, esta primera parte, y vamos a hacer una oración para que usted, aleluya, si está enfermo, si necesita salvación, aleluya. Vuelvo y le digo, si le gustó este video, denos like, porque el propósito de nosotros, le decía a la pastora, es que nosotros podemos llevar un mensaje, que la gente se edifique. Amén. Que la gente aprenda, que la gente que está desanimado, que está sin fe, aleluya, que está enfermo, puedan animarse y encontrar la paz en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando usted nos da un like, nos ayuda a nosotros a entender este mensaje, gustó, lo podemos seguir llevando. Si no nos da like, pues nosotros entendemos que tenemos que buscar otra alternativa, ¿verdad?, para que usted se pueda edificar. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver, aleluya, estos 3 puntos bien importantes, pastora, en resumen. 1, el Espíritu Santo y fe, ¿verdad? O el Espíritu Santo y sabiduría. Entonces, en el versículo, si me lees capítulo 6, versículo 8 al 10 y 10. Capítulo 6, 8 y 10. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu Santo con que hablaban. Entonces, fíjate en que, y léete el versículo 15 para terminar esta sección y luego... Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, entonces, Esteban tenía unas características personales diferentes, tenía algo. Primeramente, que era una persona, se veía que era un ángel, dicen aquí. Imagínense un ángel, ¿verdad? Una persona que tenga esas características buenas, era una buena, yo diría humilde, un santo de Dios. Ese tipo de persona que usted dice, no, esto es un santo de Dios. Amén. Ese era Esteban. Pero luego en la tarde vamos a hablar de un hombre que tenía un carácter, que tenía 2 hombres con carácter, 2 hombres que Dios, aleluya, le enseñó lo que es este evangelio. Hermano, cuando usted quiere un ministerio poderoso, a veces hay que pensar si realmente estamos capacitados para llevar un ministerio como el Señor manda, porque lo que vamos a estudiar en la tarde es bien fuerte, sobre todo los evangelistas
ministros, hombres de Dios humildes, ¿verdad? Pastores, también estamos aprendiendo unos con los otros. Yo aprendo con usted y usted aprende conmigo, ¿verdad? Vamos a ver en la tarde, aleluya, la importancia de este ministerio, de ese ministerio. Así que cerramos, ¿verdad? Dice que Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjense que dice lleno de gracia y de poder. Entonces esta palabra de gracia es bien importante, porque lo que estamos tratando de presentar en el libro de Hechos de los Apóstoles históricos es que ellos estaban en la presencia del Señor, aleluya, y habían sido elegidos por gracia, ¿verdad? Entonces, y habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían gracia y poder, y Esteban sobre todo tenía sabiduría. Por eso cuando leímos en el contexto, encontramos, y en los textos principales, encontramos que ellos iban a llamar personas, ¿verdad?, que tuvieran sabiduría, conocimiento de la palabra del Señor, que tuvieran fe, y sobre todo la fe en Cristo, ¿verdad? La fe que te está hablando aquí no es de mover montañas, no es de hacer milagros, porque entonces estuviéramos hablando estuviéramos haciendo una duplicidad. Estamos hablando de una fe, ¿verdad?, que era en las enseñanzas de Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver en la tarde. Lo vamos a ver en otros versículos en donde le da fortaleza a que los sacerdotes obedecían la fe, ¿verdad? Entonces, hermano, este libro es tremendo. Este libro es tremendo, Hechos de los Apóstoles. Viva una vida como a Dios le agrada. Amén. Miren la gente, ¿verdad? Miren aquellas personas que dan testimonio. Amén. Aleluya. No permita que tu corazón se vaya, ¿verdad? A mirar las cosas de este mundo. Mira a la gente que verdaderamente tiene un corazón agradecido, aleluya, y sobre todo, aunque hay personas de carácter fuerte y personas que son un poquito controversiales, aleluya, hay que mirarlos con amor también. Amén. Esa es la parte que vamos a estudiar en la tarde. Así que, pastora, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Si alguna persona quiere aceptar a Cristo como su Salvador, entendiendo, aleluya, que usted es salvo por la gracia del Señor, amén, por la fe en el Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas que nos están escuchando, que quizás para ellos esto es nuevo, el Evangelio. Aleluya. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Les repito esto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La palabra del Señor nos está revelando, aleluya, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aleluya, no hay otro Salvador, no hay otra manera. Gloria a Dios. La manera que nosotros enseñamos es, aleluya, a través de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios trabajará en tu vida, Dios trabajará en tus pensamientos. Amén. Porque si tus pensamientos no son los pensamientos del Señor, aleluya, Dios quiere dirigir tus pensamientos al Señor. En esta mañana yo te invito a que ahí donde estás, gloria, tú reconozcas que tú necesitas salvación, que tú necesitas ayuda espiritual y que necesitas crecer en la fe, mantenerte en la fe y crecer en la fe. ¿Por qué? Porque muchos te van a tratar de apartar de la fe, aleluya, pero en Cristo Jesús tú puedes tener la confianza, amén, que Él te dio promesas de vida eterna. Amén, amén, amén. A todos los hermanos de las iglesias, a todos los hermanos que nos escuchan, a todas las vidas que nos escuchan por estos medios, aleluya, en Cristo Jesús hay esperanza y hay fe. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por el mensaje de esta mañana, Señor, por tu presencia, mi Dios. Gracias, Dios mío, Señor, aleluya, porque tú has hablado, Dios. Amén. Nos has revelado tu perfecta voluntad, mi Dios. Aleluya. La manera que tú quieres salvar y llegar a la humanidad. Amén. Salva las vidas, Señor eterno, mi Dios. Si alguna vida en esta mañana, Señor, está enfermo, Señor, del coronavirus, gracias, Señor, porque ya tú estás comenzando a sanar. Dios mío, yo creo en la obra, Padre Santo. Yo he visto, mi Dios, en este mes, aleluya, muchas personas sanas, aleluya, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Amén. En la oración, por medio de la oración. La oración es un punto eficaz e importante, mi Dios, para que las personas alcancen vida. Si aquí hay personas que están en los hogares, Señor, que por alguna manera no pudieron llegar a los hospitales, Señor, ya sea por temor o, Señor eterno, mi Dios, porque no tuvieron la manera, Dios mío, de llegar o porque la enfermedad le dio muy fuerte, Señor, y están escuchándonos, Señor. Aleluya. Yo te pido, Señor eterno, que tú seas libertando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Dios mío, Señor, porque no hay nombre sobre todo nombre,
aleluya, el cual podamos invocar en la tierra. Por esa palabra, Señor, siembra tu presencia, Dios mío, en los corazones. Siembra tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, en la vida. Padre Santo, desato el poder de tu gracia, desato el poder de tu amor, desato el poder, Dios mío, de tu sabiduría, de tu misericordia, aleluya, de tu gran amor, Padre. Mira que te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que gócese, aleluya, y nos vemos en esta tarde a las 5 de la tarde. No se olvide, hermano, con el mensaje tremendo, gloria a Dios, aleluya, de ángeles y querubines. Amén, se pasean amén. por aquí. Amén. Amén. Dios le bendiga.